Llamaron al viejo soldado impostor en el hospital, hasta que un general de 4 estrellas entró por la puerta. Harold Mitchell tenía 83 años cuando lo ingresaron al Hospital General de Veteranos de Memphis. Sus manos temblorosas aferraban una medalla de honor gastada. Sus ojos vidriosos repetían la misma historia una y otra vez. Había servido en Vietnam, había salvado a sus compañeros, había sido un héroe. Pero las enfermeras ya no le creían. Los registros militares no coincidían. Su expediente médico estaba marcado con una nota devastadora: posible trastorno de personalidad, fantasías de grandeza militar. Durante semanas, el personal del hospital lo había tratado con esa mezcla tóxica de lástima y desprecio reservada para aquellos que mienten sobre su servicio militar. Harold había llegado a ser conocido como el impostor del ala norte, el viejo que inventaba historias de guerra para recibir atención. Nadie podía imaginar que en 24 horas todo iba a cambiar para siempre. La mañana del martes comenzó como cualquier otra en el hospital. Harold yacía en su cama, mirando por la ventana mientras murmuraba sobre emboscadas en la jungla y compañeros caídos. La enfermera Sarah Thompson, una veterana de 20 años en el hospital, revisaba su expediente con frustración. Había intentado contactar con el Departamento de Asuntos de Veteranos múltiples veces, pero los registros de Harold parecían incompletos, fragmentados. Los otros pacientes evitaban a Harold. Los veteranos reales se sentían ofendidos por sus historias inventadas. El ambiente en el ala norte se había vuelto tenso, cargado de resentimiento hacia el anciano que parecía burlarse de sacrificios reales. Sarah suspiró mientras cerraba el expediente, sin saber que ese día todo cambiaría. Los murmullos de Harold sobre batallas perdidas pronto tomarían un significado completamente diferente. Fue entonces cuando Harold comenzó a hablar de algo que nunca había mencionado antes. Sus ojos, normalmente nublados por la medicación, se aclararon con una intensidad perturbadora. Comenzó a recitar números, coordenadas específicas, nombres de operaciones clasificadas que no deberían estar en la mente de un impostor. Sarah se detuvo en seco cuando Harold mencionó la Operación Phoenix, un programa militar tan secreto que pocos sabían de su existencia. Las palabras salían de su boca con precisión militar, detalles que solo alguien que había estado allí podría conocer. El anciano habló de infiltraciones en territorio enemigo, de misiones que oficialmente nunca existieron. Su voz cambió. Adoptó un tono de comando que hizo que los otros pacientes guardaran silencio. Por primera vez en semanas, Sarah sintió que tal vez, solo tal vez, Harold no estaba mintiendo. Algo en la forma en que describía el olor de la pólvora y el sonido de las balas silbando en la oscuridad era demasiado real para ser inventado. El Dr. Peterson había trabajado con veteranos durante 30 años. Había visto todo tipo de casos, desde veteranos genuinos con trauma hasta impostores convincentes que buscaban beneficios. Cuando Sarah le contó sobre las nuevas historias de Harold, Peterson mostró su escepticismo habitual. Sin embargo, algo lo inquietaba. Los detalles que Harold proporcionaba eran demasiado específicos, demasiado precisos. Decidió hacer algunas llamadas, contactar con algunos antiguos colegas en el Pentágono. Las respuestas que recibió lo dejaron helado. Varios oficiales de alto rango reconocieron los nombres y operaciones que Harold había mencionado. Más perturbador aún, cuando Peterson describió físicamente a Harold, algunos de estos oficiales guardaron un silencio prolongado antes de colgar abruptamente. La sensación de que algo más grande estaba sucediendo comenzó a crecer en el pecho del doctor. Harold no era solo un anciano confundido. Era alguien que sabía cosas que no debería saber. La tensión en el hospital comenzó a aumentar cuando aparecieron visitantes inusuales. Hombres en trajes oscuros con miradas calculadoras comenzaron a hacer preguntas discretas sobre Harold. Se identificaban como oficiales de asuntos internos del Departamento de Veteranos, pero algo en su comportamiento no encajaba. Sarah notó que llevaban equipos de comunicación sofisticados y que sus preguntas se enfocaban más en lo que Harold había dicho recientemente que en su historial médico. Los otros pacientes también lo notaron. El ambiente cambió. Se volvió pesado con una tensión que ninguno podía explicar completamente. Harold, mientras tanto, parecía cada vez más lúcido. Sus historias se volvían más coherentes, más detalladas. Comenzó a mencionar nombres de compañeros caídos, operaciones encubiertas, misiones que llevaban el sello de alto secreto. Cada nueva revelación agregaba otra pieza a un rompecabezas que nadie en el hospital podía resolver completamente. Los susurros comenzaron a extenderse por todo el hospital.
El personal de enfermería intercambiaba miradas nerviosas cuando pasaban por la habitación de Harold. Los veteranos que antes lo habían despreciado ahora lo observaban con una mezcla de curiosidad y respeto. Harold había comenzado a dar detalles sobre operaciones específicas, que algunos de los veteranos mayores recordaban haber oído mencionar en círculos muy cerrados. Un veterano de la Guerra de Corea, que había trabajado en inteligencia, se acercó tímidamente a la cama de Harold. La conversación que siguió dejó al hombre mayor visiblemente conmocionado. Harold no solo conocía operaciones clasificadas, conocía los nombres en clave de personas que habían muerto hace décadas, personas cuya existencia había sido borrada de los registros oficiales. El veterano salió de la habitación temblando, murmurando que Harold sabía cosas que solo un puñado de personas en todo el mundo podrían conocer. Sarah no podía dormir. Las historias de Harold la obsesionaban. Había trabajado con veteranos lo suficiente como para distinguir entre la verdad y la fantasía, y algo en las revelaciones recientes de Harold tenía el anillo inconfundible de la experiencia vivida. Decidió investigar por su cuenta. Utilizando su acceso a la base de datos del hospital, comenzó a buscar cualquier información sobre las operaciones que Harold había mencionado. Lo que encontró la aterró. Muchas de las operaciones que Harold describía aparecían en documentos desclasificados años después de que él las hubiera mencionado. Las coordenadas que había recitado correspondían a sitios de misiones reales. Los nombres de los compañeros caídos que Harold lloraba aparecían en listas de bajas clasificadas que solo recientemente habían sido liberadas al público. Sarah se dio cuenta de que Harold no estaba inventando historias, estaba recordando una vida que oficialmente nunca había existido. La pregunta que la atormentaba era simple pero aterradora. ¿Por qué no había registros de su servicio militar? El Dr. Peterson finalmente logró contactar con un coronel retirado que había trabajado en operaciones especiales durante Vietnam. La conversación fue breve pero reveladora. El coronel le explicó que durante la guerra, algunos soldados habían participado en misiones tan clasificadas que sus registros de servicio habían sido completamente borrados. Estos hombres habían arriesgado todo por su país, pero oficialmente nunca habían existido. Sus nombres habían sido eliminados de todas las listas, sus logros enterrados bajo capas de clasificación nacional. El coronel describió a estos soldados como fantasmas del ejército, héroes sin reconocimiento cuya existencia había sido sacrificada por la seguridad nacional. Cuando Peterson describió a Harold y las operaciones que había mencionado, el coronel se quedó en silencio durante varios minutos antes de susurrar. Si ese hombre está vivo y hablando, entonces alguien muy poderoso va a querer silenciarlo. La línea se cortó inmediatamente después, dejando al doctor con más preguntas que respuestas. Los visitantes misteriosos se volvieron más frecuentes y más insistentes. Ya no se molestaban en mantener la fachada de oficiales de asuntos de veteranos. Sarah los vio revisar el expediente médico de Harold sin autorización, hacer copias de sus declaraciones recientes. Uno de ellos le preguntó directamente cuánto tiempo más estaría Harold en el hospital y si había mencionado contactar con algún periodista o escritor. La naturaleza de las preguntas hizo que Sarah sintiera un escalofrío. Estaba claro que estos hombres no estaban allí para ayudar a Harold, estaban allí para contenerlo. La enfermera comenzó a sospechar que Harold había pasado décadas viviendo como un hombre ordinario, cargando con el peso de secretos que podían cambiar la historia. Ahora, en su vulnerabilidad mental, esos secretos estaban comenzando a filtrarse, y personas muy poderosas no estaban contentas con esa posibilidad. Harold comenzó a mostrar signos de paranoia. Sus ojos se movían nerviosamente cada vez que alguien nuevo entraba en su habitación. Comenzó a susurrar a Sarah sobre hombres que lo vigilaban, sobre la sensación de que algo malo iba a pasarle. Pero junto con la paranoia vino una claridad mental que no había mostrado en meses. Comenzó a organizar sus recuerdos de manera cronológica, a crear un relato coherente de décadas de servicio militar que oficialmente nunca había ocurrido. Habló de misiones en Camboya cuando oficialmente Estados Unidos no estaba en Camboya. Describió operaciones en Laos que habían sido negadas por el gobierno durante décadas. Mencionó encuentros con oficiales de la CIA, cuya participación en la guerra de Vietnam no fue admitida hasta años después. Cada nueva revelación pintaba el cuadro de un hombre que había servido en la guerra más secreta dentro de una guerra oficial, un soldado cuya existencia había sido borrada para proteger secretos de Estado. Los otros veteranos en el hospital comenzaron a cambiar su actitud hacia Harold. Donde antes había habido desprecio, ahora había respeto cautelo.
Un veterano de fuerzas especiales se acercó a Harold una noche y le pidió que describiera una operación específica en el delta del Mekong. Harold proporcionó detalles tan precisos que el veterano se puso pálido. Resultó que el veterano había participado en una misión de rescate relacionada con esa operación, pero nunca había sabido los detalles completos. Harold no solo sabía esos detalles, sabía los nombres de las personas que habían sido rescatadas, personas que el veterano nunca había visto pero que sabía que existían. La conversación terminó con el veterano disculpándose con Harold, reconociendo que había juzgado mal a un hombre que probablemente había sacrificado más por su país de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. La palabra se extendió rápidamente. Harold no era un impostor, era un héroe olvidado. Sarah decidió que tenía que hacer algo. Los visitantes misteriosos se volvían más agresivos cada día, y temía por la seguridad de Harold. Contactó a un periodista investigativo que conocía, alguien especializado en historias de veteranos. Le contó todo: las historias de Harold, los visitantes extraños, la creciente evidencia de que Harold había sido parte de operaciones militares clasificadas. El periodista se mostró inicialmente escéptico, pero cuando Sarah le proporcionó algunos de los detalles específicos que Harold había mencionado, su interés se disparó. Muchos de esos detalles correspondían a investigaciones que el periodista había estado realizando sobre operaciones encubiertas durante la Guerra de Vietnam. Acordaron encontrarse en el hospital al día siguiente para entrevistar a Harold. Sarah no sabía que esa decisión iba a precipitar una crisis que cambiaría todo. Los hombres que vigilaban a Harold tenían órdenes muy específicas sobre lo que hacer si la historia comenzaba a filtrarse a los medios. La noche antes de la entrevista programada, Harold experimentó lo que los médicos describieron como un episodio de claridad mental extraordinaria. Por primera vez en meses, habló con la coherencia y autoridad de un oficial militar experimentado. Le dijo a Sarah que sabía que su tiempo se estaba agotando, que las personas que lo habían mantenido en las sombras durante décadas finalmente venían por él. Pero también le dijo algo que la dejó sin aliento: que él no había sido el único. Había docenas, tal vez cientos de soldados como él, hombres que habían servido en misiones tan secretas que su existencia oficial había sido borrada. Algunos habían muerto en combate sin reconocimiento. Otros habían vivido vidas anónimas, llevando secretos que podían reescribir la historia de la guerra. Harold le entregó a Sarah una pequeña llave, diciéndole que habría una caja de seguridad en un banco local. Si algo le pasaba, quería que ella recuperara los documentos que había guardado allí durante décadas. El periodista nunca llegó a la entrevista. Esa mañana, Sarah encontró la habitación de Harold rodeada de oficiales de seguridad. Le dijeron que Harold había sido transferido a una instalación militar por razones de seguridad nacional. Cuando preguntó cuándo podría visitarlo, los oficiales intercambiaron miradas antes de informarle que esa información estaba clasificada. El expediente médico de Harold desapareció de la base de datos del hospital esa misma tarde. Fue como si nunca hubiera existido. Sarah se sintió devastada y furiosa. Había cuidado a Harold durante semanas, había llegado a creer en él, y ahora había sido eliminado de su vida sin explicación. Pero recordó la llave que Harold le había dado. Esa tarde, después de su turno, se dirigió al banco que Harold había mencionado. Lo que encontró en esa caja de seguridad la cambió para siempre, y confirmó sus peores temores sobre lo que realmente le había pasado al hombre, que había conocido como un impostor. La caja de seguridad contenía una colección de documentos que quitaban el aliento. Órdenes militares firmadas por generales cuyos nombres aparecían en los libros de historia. Fotografías de Harold en uniforme junto a oficiales que oficialmente nunca habían estado en Vietnam. Cartas de recomendación para misiones clasificadas. Medallas que nunca habían sido otorgadas oficialmente, pero que estaban acompañadas de citaciones detalladas de heroísmo en combate. Pero lo más impactante era un documento que explicaba el programa bajo el cual Harold había servido. La Operación Sombra Profunda, una iniciativa militar que había creado soldados fantasma para misiones que el gobierno nunca podría admitir. El documento detallaba cómo estos soldados habían sido deliberadamente borrados de todos los registros oficiales después de completar su servicio. Harold no solo había sido un soldado, había sido uno de los soldados más condecorados y secretos en la historia militar estadounidense. Su servicio había sido tan clasificado que incluso décadas después, admitir su existencia representaba un riesgo para la seguridad nacional. Sarah sabía que tenía que hacer algo con esta información, pero también sabía que estaba en peligro. Los mismos hombres que habían hecho desaparecer a Harold no dudarían en silenciarla si descubrían lo que sabía.
Hizo copias de los documentos más importantes y los guardó en múltiples ubicaciones. Luego contactó al periodista que había estado trabajando en la historia de Harold. Cuando le explicó lo que había encontrado, el periodista inmediatamente entendió la magnitud de la situación. No se trataba solo de un veterano malentendido, se trataba de un encubrimiento gubernamental que había durado décadas. Había implicaciones sobre operaciones militares no autorizadas, sobre soldados cuyo heroísmo había sido enterrado por razones políticas, sobre familias que nunca habían sabido la verdad sobre lo que sus seres queridos habían sacrificado. El periodista acordó trabajar con Sarah para contar la historia, pero ambos sabían que estaban arriesgando todo al hacerlo. Los días siguientes fueron tensos. Sarah notó que estaba siendo seguida. Su teléfono hacía ruidos extraños. Recibió llamadas silenciosas en medio de la noche. El periodista reportó experiencias similares. Pero también comenzaron a recibir contactos inesperados. Otros veteranos, inspirados por los rumores sobre la historia de Harold, comenzaron a acercarse con sus propias historias de misiones clasificadas y servicios no reconocidos. Lentamente comenzó a emerger un patrón. Docenas de soldados que habían servido en operaciones tan secretas que su existencia había sido borrada. Algunos habían pasado décadas en hospitales de veteranos, diagnosticados erróneamente como impostores o casos de salud mental. Otros habían vivido vidas silenciosas, cargando solos con el peso de secretos nacionales. La historia de Harold no era única, era la punta de un iceberg que había estado oculto durante décadas. Sarah se dio cuenta de que no solo estaba luchando por la memoria de Harold, estaba luchando por la verdad sobre cientos de héroes olvidados. 3 semanas después de la desaparición de Harold, Sarah estaba trabajando en el turno de noche cuando escuchó una conmoción en el vestíbulo principal del hospital. Voces elevadas, el sonido de botas militares en el piso de mármol. Miró hacia abajo desde el ala norte y vio algo que la dejó sin aliento. Un convoy de vehículos militares estacionados frente al hospital. Oficiales de alto rango estaban entrando en el edificio, sus uniformes brillando con insignias que Sarah había aprendido a reconocer a través de su investigación. Pero lo que realmente capturó su atención fue la figura que salía del vehículo principal. Un general de 4 estrellas. Un hombre cuya presencia comandaba respeto inmediato de todos los soldados que lo rodeaban. Sarah sintió que su corazón se detenía cuando se dio cuenta de lo que esto significaba. Los documentos en la caja de seguridad de Harold habían mencionado a este general específico. No estaba allí por casualidad. Estaba allí por Harold. La pregunta que aterrorizaba a Sarah era si venía a silenciar la historia para siempre, o a finalmente reconocer la verdad. El general Thomas Blackwood era una leyenda en los círculos militares. Había servido en Vietnam como un joven teniente. Había ascendido a través de las filas durante décadas de servicio distinguido. Lo que pocos sabían era que durante su tiempo en Vietnam, había sido responsable de supervisar algunas de las operaciones más clasificadas de la guerra, incluyendo el programa que había creado soldados como Harold. Durante décadas, había cargado con el peso de saber que hombres extraordinarios habían sido borrados de la historia por el bien de la seguridad nacional. Había seguido las carreras de estos soldados fantasma a distancia, asegurándose de que estuvieran bien cuidados, sin revelar nunca su verdadera identidad. Cuando sus contactos en el Pentágono le informaron sobre la situación de Harold, supo que finalmente había llegado el momento de enfrentar una decisión que había estado posponiendo durante décadas: proteger los secretos nacionales o honrar a los hombres que habían sacrificado todo para crearlos. Sarah observó desde la ventana del 3er piso mientras el general y su séquito entraban al hospital. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que los otros podrían oírlo. Había estudiado las fotos en los documentos de Harold lo suficiente como para reconocer al general Blackwood inmediatamente. Sabía que este hombre tenía el poder de hacer que Harold desapareciera para siempre, o de restaurar su honor. Los documentos habían mostrado que Blackwood había sido el oficial al mando de muchas de las operaciones en las que Harold había servido. Si alguien conocía la verdad completa sobre lo que Harold había sacrificado, era este hombre. Sarah tomó una decisión que cambiaría su vida. Bajó las escaleras, se dirigió directamente hacia el general y le dijo que necesitaba hablar con él sobre Harold Mitchell. La expresión que cruzó el rostro del general cuando escuchó ese nombre confirmó todo lo que Sarah había sospechado. Harold no era un impostor. Era un héroe que finalmente había encontrado a alguien lo suficientemente poderoso como para reconocerlo. La conversación entre Sarah y el general Blackwood duró 3 horas. En una habitación privada del hospital, Sarah presentó todo lo que había descubierto: los documentos, las fotografías, los testimonios de otros veteranos.
El general escuchó en silencio, su rostro mostrando una mezcla de orgullo y dolor que solo viene de recordar decisiones imposibles tomadas en tiempos de guerra. Finalmente, habló. Confirmó que Harold había sido uno de los soldados más valientes y efectivos que había conocido. Había participado en misiones que habían salvado cientos de vidas estadounidenses. Había operado detrás de las líneas enemigas durante meses, proporcionando inteligencia crucial que había cambiado el curso de batallas importantes. Pero también confirmó la parte más dolorosa de la historia. Harold y soldados como él habían sido deliberadamente borrados de los registros oficiales. Sus sacrificios habían sido clasificados tan profundamente que reconocerlos públicamente habría comprometido operaciones en curso y puesto en peligro a otros soldados. El general admitió que durante décadas había luchado con la injusticia de esta situación, sabiendo que héroes genuinos estaban siendo tratados como impostores. El general Blackwood tomó una decisión que sacudiría los cimientos del sistema militar. Después de décadas de silencio, decidió que era hora de que la verdad fuera conocida. Le dijo a Sarah que Harold sería devuelto al hospital dentro de las próximas 48 horas. Más importante aún, anunció que estaba iniciando un proceso para desclasificar selectivamente información sobre el programa de soldados fantasma. No todos los detalles podrían ser revelados, pero lo suficiente para restaurar el honor de hombres como Harold. El general explicó que había luchado esta batalla en Washington durante años, argumentando que el precio de mantener estos secretos se había vuelto demasiado alto. Demasiados héroes habían muerto sin reconocimiento. Demasiadas familias habían vivido con la vergüenza de creer que sus seres queridos habían mentido sobre su servicio. Era hora de que Estados Unidos reconociera a estos soldados olvidados, incluso si significaba admitir operaciones que habían sido negadas durante décadas. La decisión no sería popular en ciertos círculos, pero el general había decidido que su conciencia era más importante que su carrera. Cuando Harold regresó al hospital, era un hombre transformado. La confusión y la desesperación habían sido reemplazadas por una dignidad tranquila que Sarah nunca había visto antes. El general Blackwood lo había visitado en la instalación militar donde había sido llevado, y por primera vez en décadas, Harold había podido hablar libremente sobre su servicio, sin temor a ser descartado como un impostor. El general le había asegurado que su historia sería contada, que su servicio sería reconocido oficialmente. Más importante aún, Harold había aprendido que no estaba solo. Había otros soldados fantasma que estaban vivos, hombres que habían pasado décadas creyendo que habían sido olvidados por el país al que habían servido con tanto honor. El hospital organizó una reunión pequeña pero poderosa. Harold fue visitado por 3 otros veteranos que habían servido en el mismo programa clasificado. Por primera vez en más de 40 años, estos hombres pudieron hablar abiertamente sobre las misiones que habían definido sus vidas. Las lágrimas fluyeron libremente mientras compartían historias que habían guardado en secreto durante décadas. La historia finalmente salió a la luz 6 meses después. El periodista que había trabajado con Sarah publicó una investigación exhaustiva que sacudió la comunidad de veteranos y capturó la atención nacional. El artículo detallaba no solo la historia de Harold, sino las experiencias de docenas de soldados fantasma que habían servido en operaciones clasificadas durante Vietnam. Las revelaciones fueron impactantes. Operaciones encubiertas que habían salvado miles de vidas estadounidenses, misiones heroicas que habían cambiado el curso de la guerra, soldados que habían arriesgado todo y luego habían sido borrados de la historia. La reacción pública fue inmediata y poderosa. Los veteranos exigieron justicia para estos héroes olvidados. Las familias que habían pasado décadas avergonzadas de los relatos de guerra de sus seres queridos, finalmente entendieron que habían estado viviendo con héroes genuinos. El Congreso abrió investigaciones sobre el programa de soldados fantasma, y se iniciaron procesos para restaurar oficialmente el honor de estos hombres. Harold, que había sido etiquetado como un impostor, se convirtió en el símbolo de una injusticia que había durado demasiado tiempo. El reconocimiento oficial llegó un año después de que Harold regresara al hospital. En una ceremonia en el Cementerio Nacional de Arlington, el general Blackwood personalmente entregó a Harold las medallas que había ganado décadas antes, pero que nunca había podido recibir oficialmente. La medalla de honor, la cruz de servicio distinguido, la estrella de bronce con racimo de hojas de roble. Cada una representaba actos de valor que habían sido clasificados durante décadas. Harold, ahora de 85 años, se mantuvo erguido mientras recibía el reconocimiento que había esperado toda su vida. Pero para él,
El momento más poderoso no fue recibir las medallas. Fue ver a otros soldados fantasma recibir el mismo honor. Hombres que habían pasado años en hospitales de veteranos, diagnosticados erróneamente como casos de salud mental, ahora se encontraban de pie junto a él, finalmente reconocidos por los sacrificios que habían hecho por su país. La ceremonia fue emotiva, un reconocimiento largamente esperado de hombres que habían servido en las sombras para que otros pudieran vivir en la luz. Harold vivió otros 3 años después de recibir su reconocimiento oficial. Fueron los años más felices de su vida adulta. Ya no era el impostor del ala norte. Era el sargento Harold Mitchell, un héroe condecorado cuya historia inspiraba a una nueva generación de estadounidenses. Pasó sus últimos años hablando en escuelas y universidades, contando su historia y la de otros soldados fantasma. Su mensaje era siempre el mismo: que el verdadero heroísmo a menudo ocurre en las sombras, realizado por personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias cuando su país los necesita. Harold murió pacíficamente en su sueño, rodeado por la enfermera Sarah, el general Blackwood y varios de sus compañeros soldados fantasma. En su funeral, el presidente de Estados Unidos pronunció un discurso reconociendo oficialmente el programa de soldados fantasma y prometiendo que nunca más los héroes estadounidenses serían olvidados deliberadamente por las operaciones en las que sirvieron. El funeral de Harold se convirtió en un momento de sanación nacional, un reconocimiento de que incluso en tiempos de guerra, la humanidad y el honor deben prevalecer. Sarah Thompson continuó trabajando en el hospital de veteranos, pero su vida había cambiado para siempre. Se convirtió en una defensora de los veteranos no reconocidos, ayudando a identificar y honrar a soldados cuyo servicio había sido clasificado u olvidado. Estableció una fundación en honor a Harold que ayudaba a veteranos mayores a documentar y verificar su servicio militar. La experiencia le había enseñado que detrás de cada historia aparentemente increíble, podría haber una verdad extraordinaria esperando ser descubierta. Años después, cuando otros veteranos llegaban al hospital con historias que parecían demasiado extraordinarias para ser ciertas, Sarah siempre recordaba la lección de Harold: escuchar con el corazón abierto, investigar con diligencia, y nunca descartar a alguien como impostor hasta haber explorado todas las posibilidades. Su trabajo ayudó a restaurar el honor a docenas de veteranos adicionales, cuyo servicio había sido mal entendido o deliberadamente oculto. La Fundación Harold Mitchell se convirtió en un faro de esperanza para veteranos olvidados en todo el país. El general Blackwood se retiró del ejército un año después del reconocimiento de Harold, pero no antes de supervisar la desclasificación de cientos de casos similares. Su decisión de romper décadas de silencio sobre el programa de soldados fantasma fue controvertida en algunos círculos militares, pero fue ampliamente elogiada por veteranos y el público en general. En sus memorias, publicadas 5 años después, escribió extensamente sobre la tensión entre la seguridad nacional y el honor debido a los soldados que sirven en operaciones clasificadas. Argumentó que Estados Unidos debe encontrar mejores maneras de reconocer a sus héroes sin comprometer la seguridad nacional. Su libro se convirtió en lectura obligatoria en academias militares, inspirando a una nueva generación de oficiales a considerar las implicaciones humanas de las decisiones clasificadas. Blackwood estableció un programa de becas para hijos y nietos de soldados fantasma, asegurándose de que los sacrificios de estos hombres continuaran beneficiando a las generaciones futuras. Hasta su muerte, mantuvo correspondencia con las familias de soldados fantasma, asegurándose de que sus historias fueran preservadas y honradas. El impacto de la historia de Harold se extendió mucho más allá del mundo militar. Su caso llevó a reformas significativas en cómo los hospitales de veteranos evalúan y tratan a pacientes con historias militares complejas. Se establecieron nuevos protocolos para investigar completamente las afirmaciones de servicio militar antes de etiquetar a alguien como impostor. El Departamento de Asuntos de Veteranos creó un equipo especializado para investigar casos de servicio militar no reconocido, especialmente para veteranos que habían participado en operaciones clasificadas. La historia también inspiró cambios legislativos que facilitaron a los veteranos acceder a sus registros clasificados y recibir el reconocimiento que merecían. Universidades de todo el país establecieron programas de historia oral para documentar las experiencias de veteranos antes de que estas historias se perdieran para siempre. El caso de Harold demostró que la sociedad estadounidense tenía la responsabilidad no solo de honrar a sus veteranos, sino de escucharlos activamente y preservar sus historias para las generaciones futuras. La transformación de Harold de impostor percibido a héroe reconocido
Se convirtió en una parábola poderosa sobre los peligros de los juicios precipitados y la importancia de la compasión en el cuidado de los veteranos. Su historia fue contada en documentales, libros y películas, pero quizás el tributo más poderoso fue el cambio en la cultura del Hospital de Veteranos de Memphis. El ala norte, donde Harold había sido conocido como el impostor, fue renombrada como el ala Harold Mitchell. Una placa en la entrada recordaba a todos los visitantes que cada veterano merece respeto y una audiencia justa, sin importar cuán increíble pueda parecer su historia. Los nuevos empleados del hospital recibieron capacitación sobre la historia de Harold como parte de su orientación, aprendiendo que su trabajo no era solo proporcionar atención médica, sino también preservar la dignidad y el honor de aquellos que habían servido. El espíritu de Harold vivía en cada interacción compasiva, en cada historia escuchada con respeto, en cada veterano tratado como el héroe que potencialmente era. Y así fue como el hombre que había sido llamado impostor se convirtió en un símbolo duradero de honor, sacrificio y la complejidad moral de servir en las sombras. La historia de Harold Mitchell nos recuerda que los verdaderos héroes no siempre vienen con uniformes brillantes y medallas visibles. A veces llegan como ancianos confundidos en hospitales, cargando secretos que han mantenido durante décadas, esperando pacientemente el día en que finalmente puedan contar la verdad sobre lo que hicieron por su país. Harold nos enseñó que la diferencia entre un héroe y un impostor a veces es simplemente una cuestión de quién está dispuesto a escuchar y creer. Su legado continúa inspirando a trabajadores de la salud, oficiales militares y ciudadanos ordinarios a tratar a cada veterano con la dignidad que merecen, recordando que detrás de cada historia aparentemente imposible podría estar la experiencia vivida de un verdadero héroe estadounidense. Si esta increíble historia del soldado Harold Mitchell te ha emocionado tanto como a mí, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias extraordinarias que tenemos preparadas para ti. Activa la campanita de notificaciones porque cada semana traemos relatos impactantes de héroes olvidados, misterios sin resolver y momentos que cambiaron la historia para siempre. Comparte este video con tus amigos y familiares, porque historias como la de Harold merecen ser conocidas por todos. Nos vemos en el próximo episodio con otra historia que te dejará sin palabras.